El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Si usted nos está viendo, nos está escuchando, a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, le agradezco y le doy la bienvenida. Gracias que nos permite acompañarle en esta serie radiofónica que le ofrece el Instituto Electoral de Tamaulipas. Esta es la emisión número 737, ya 737 programas de diálogos por la democracia. Esta edición es para este sábado 3 de septiembre del 2022. Muchas gracias, recibo usted un afectuoso saludo de todos los que trabajamos, todas y todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Antes de presentar a nuestra invitada especial, a la cual le agradezco desde luego mucho el que haya aceptado la invitación, yo debo recordarle a usted que nos está escuchando, o si usted nos está viendo a través de las redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas, que no hace mucho, es más, déjeme ver, hace aproximadamente 2 semanas, ¿sí? 2 semanas, le estuvimos platicando a usted sobre la realización del Foro Nacional de Experiencias y Fortalecimientos en la Organización en Debates Electorales. Este evento nacional fue organizado por el Instituto Electoral de Aguascalientes, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Instituto Nacional Electoral. Se celebró, usted seguramente lo va a recordar, el 18 y 19 de agosto, allá en Aguascalientes. Tenían como sede la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, por allá. A este evento asistió, desde luego, el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, el licenciado Juan José Ramos Charre, el secretario ejecutivo del mismo instituto, el ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz, y la maestra Marcia Laura Garza Robles, consejera presidenta de la Comisión Especial de Debates, así como la licenciada Débora González Díaz, consejera general del Instituto Electoral de Tamaulipas, y la maestra Juana Francisca Cuadros Ortega, coordinadora de debates en Tamaulipas. Hoy no le vamos a platicar a usted sobre el programa ya se lo comentamos, y si usted lo quiere recordar y escuchar, puede ir al portal del IETAM. En el portal del IETAM busque Sala de Prensa, en Sala de Prensa busque Series de Radio, allí lo va a encontrar. Hoy vamos a escuchar la reflexión o el conjunto de reflexiones que se logran a propósito de ejercicios de nivel nacional de este tipo. Yo ya le he apuntado a usted, en año no electoral, aun y cuando todavía no terminamos el proceso electoral 2021-2022, en año no electoral, el tiempo nos permite generar un conjunto de eventos, de conferencias, de cursos, de talleres, etcétera, académicos, para reflexionar en torno a los ejercicios electorales, no solamente en Tamaulipas, en todo el mundo, en todo el país, perdón. Bueno, pues hoy está con nosotros, y nuevamente le agradezco el que nos haya acompañado, nos haya aceptado la invitación, la maestra Marcia Laura Garza Robles. Ella es consejera presidenta de la Comisión para la Organización de Debates Electorales en estas elecciones que acaban de pasar. Ella desde luego estuvo en el presidium de este evento nacional. Ella desde luego ofreció comentarios sobre la exposición de motivos. Yo le doy ahora la bienvenida y le agradezco porque nos va a permitir seguramente reflexionar sobre la organización de los debates, pero no solamente de la experiencia local,
sino de lo que ella captó de la experiencia nacional. Maestra, gracias, de veras, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muy buen día, muchas gracias, maestro Nereo. Para mí siempre es un agasajo y un honor poder compartir aquí este espacio de reflexión, pues por supuesto con usted, pero pensando en toda la ciudadanía, tamaulipecas y tamaulipecos que se interesan por nuestra democracia y que seguramente le dan puntual seguimiento a los temas muy interesantes que siempre se analizan, se discuten, se reflexionan en este programa. Y por supuesto que estoy muy contenta de que el motivo de la charla del día de hoy pues pueda ser en torno a un ejercicio que para mí fue pues muy relevante, muy importante. Como bien lo señalas, acabamos de pasar pues todo el periodo de campañas en este proceso electoral 2021-2022, que dicho sea de paso todavía está en curso. Estamos ya en la etapa final de calificación de la elección. Sabemos que ahorita pues básicamente el Tribunal Electoral del Estado es quien está haciendo, bueno, ya hizo algunas resoluciones de los medios de impugnación que ahorita están siendo revisadas en la siguiente instancia y estamos seguramente a escasos días de dar por concluido el proceso electoral que tuvo como consecuencia la renovación en la elección de quién habrá de gobernar Tamaulipas. Entonces, dentro de este marco del proceso electoral, como todas y todos saben, tuvimos la realización y al Instituto Electoral Tamaulipas le tocó organizar precisamente 2 debates entre las candidaturas a la gubernatura. Pues tuve el privilegio de poder ser precisamente la presidenta de la Comisión Especial de Debates y no tengo más que decir que fue una gran experiencia con mucho aprendizaje y creo que precisamente por eso este foro que tú señalas que se realizó a nivel nacional para hablar sobre la evolución y organización de los debates en todas las entidades federativas, creo que resulta importante y trascendente, pues justamente por eso, porque todos los institutos electorales de la República Mexicana tenemos por ley obligación, cada quien de acuerdo a la normativa, algunos solos tenemos obligación para organizar los debates cuando hay elecciones a la gubernatura, en otras entidades federativas, esta obligación se hace extensiva para cuando hay elecciones de ayuntamientos e incluso de diputaciones. Pero bueno, independientemente del número de debates que cada instituto tiene obligación de organizar, lo cierto es que todos y cada uno de los ahora llamados OPLES tenemos esa responsabilidad y esa tarea de organizar debates que volvemos a reflexionarlo y a decirlo como en algún otro programa ya lo hicimos, que son debates que son organizados para la ciudadanía, precisamente para que quienes habrán de acudir a las urnas en un proceso electoral, pues cuenten con mayor información al respecto. Y de eso se trataba precisamente este foro, de hacer reflexiones en torno a las experiencias que en cada instituto se han vivido para poder hacer ese análisis comparado y tener un mayor enriquecimiento que nos permita, ya sea, por ejemplo, ahorita en Coahuila y el Estado de México habrán de tener elecciones, pues bueno, retomar todas estas conclusiones para poder tener pues un mejor desarrollo, organización y mayores elementos para tomar decisiones al momento de organizar los debates. Y pues bueno, desde el Instituto de Tamaulipas, como recordarán, en la organización de los debates nosotros tuvimos un acompañamiento del INE. Sí, tuvimos, la verdad es que mucho apoyo y estuvimos pues compartiendo experiencias con ellos para poder organizar de la mejor manera este debate. Así de igual forma lo hizo el Instituto Estatal de Aguascalientes y precisamente después de haber vivido esa experiencia, de saber que enriquece en la organización y genera un mayor resultado cuando se comparten esas experiencias, fue que nace la idea de hacer este foro nacional para compartir, reflexionar, analizar cuál ha sido la evolución de los debates en México y pues precisamente cuáles son los puntos importantes que debemos de tener en cuenta desde los institutos electorales para efecto de llevar a cabo una mejor organización de los debates. Sí, bueno, en tanto nos estaba comentando, yo recordaba precisamente que este evento se transmitió a través del portal del YETAM.
se transmitió incluso en las redes sociales, en Facebook y en YouTube del canal del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención fue que en la ¿cómo se llama? En la conferencia magistral inaugural, presentaron allí unos registros videográficos sobre la realización de debates en otros países y cómo, bueno, eso llamó mucho la atención por el asunto de para qué y cómo se hacen los debates electorales. También llamó mucho la atención el hecho de que hayan participado 28, estoy aquí consultando los comunicados que enviaron, ¿sí? Y estoy recordando también del evento. Recuerdo aquí, traigo a colación que participaron 28 organismos públicos locales electorales. Esto a mí me parece muy importante, porque más allá de que todos hayan tenido elecciones y hayan organizado debates en este año, ¿sí? Lo importante es que compartan las experiencias que se dieron. En este caso, Tamaulipas comparte la experiencia de cómo vivió el debate, o los dos debates organizados, y los organismos públicos electorales locales que van a tener elecciones retoman esas experiencias. Es lo que a mí me parece muy, muy importante y altamente significativo en cuanto a la realización de este tipo de eventos, de este tipo de programas, porque eso, desde luego, yo pienso, fortalece la cultura democrática, no solamente en Tamaulipas, sino en todo el país. ¿Cuáles son, en todo caso, los temas que más llamaron la atención de parte de usted, consejera? Pues mira, maestro Nereo, primero quiero retomar algo bien importante que dijiste. Creo que hay que recordarle a quienes nos están escuchando o viendo a través de las redes sociales que vale la pena, ¿eh? O sea, sí quedaron grabados y hay manera de volver a ver estas conferencias, pláticas, porque hay que decirlo así, fueron muy dinámicas. Fueron precisamente participaciones breves, muy concretas, a preguntas específicas que cada uno de los panelistas en cada una de las mesas iba dando contestación, y las mesas eran muy diversas, es decir, había consejeros y consejeras de distintas entidades federativas en las mesas. Hubo una mesa donde estaba incluida una moderadora que participó, por ejemplo, en el debate de Aguascalientes. Otra mesa estaba conformada por representantes de partidos políticos que también daban su punto de vista, y esto creo que es bien importante y creo que es una buena oportunidad para quienes nos escuchan, para que se acerquen a la página y puedan ver estas reflexiones que estoy segura les resultarán muy interesantes. Y ahora sí, como tú lo señalas, ¿cuál es lo importante o lo más relevante que a mí me pareció, en primer término, de manera muy general, como lo señalaste, que hubiera asistencia, que hubiera representación de 28 entidades federativas? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que tuvimos oportunidad de escuchar cuáles han sido los retos, las buenas prácticas, lo positivo, lo negativo que en estas 28 entidades federativas pudieron compartirnos, consejeras y consejeros. Y de ahí, pues ir construyendo un panorama general, que una de las reflexiones que ya seguiremos viendo puntualmente en este programa, pero de manera preliminar te digo, a mí lo que me queda es importante hablar de temas, pero uno llega a la conclusión de que cada realidad geográfica, política, cultural, de participación ciudadana, de participación política en las elecciones, esos porcentajes de participación, a veces son muy diversas. No es la misma la realidad, la idiosincrasia, el interés que presenta la ciudadanía en estados del norte, en Tamaulipas, por ejemplo, como pueda ser la realidad que viven en el centro del país, y no se diga en el sureste. Entonces, creo que eso es muy enriquecedor, escuchar cuáles han sido los temas, las decisiones que han tomado en diferentes latitudes de nuestro México, y cuáles, es importante ver, pudieran o no aplicarse en diferentes, pues eso, estados. Es decir, creo que la gran conclusión es
no tenemos reglas específicas que funcionen para todo mundo. No hay un manual que diga, para la buena elaboración de un debate, tienes que hacer A, B, C y tienes que tomar la decisión 1, 2 y 3. No, eso no, me parece que la conclusión es que no se puede llegar a esa conclusión, insisto, por la diversidad que tenemos en nuestro México, pero sí fue muy importante porque quedó muy claro cuáles son los temas que debe uno de reflexionar, que esos sí son importantes en todos los estados, cuáles son los temas que hay que reflexionar para que a partir de esas realidades se puedan ir tomando distintas decisiones. Y te voy a decir, por ejemplo, de manera muy general, ¿cuáles son esos temas indispensables desde mi perspectiva? Obviamente muy particular, pero que no me la saco nada más de la imaginación, sino de lo que estuve escuchando en este foro. ¿Qué es lo que se debe de detener a pensar? Pues en primer término, ¿cuáles deben de ser los formatos y las reglas de los debates? ¿Sí? O sea, ¿cuándo se deben de aprobar esas reglas? ¿Sí? Y cómo se debe precisamente de generar la participación de las candidaturas, es decir, si deben de tener cuántos minutos de participación, menos minutos de participación, si debe de ser un espacio libre, si debe de ser con réplica y contrarréplica, qué temas. Todo lo relativo a los formatos y reglas son temas que todos los institutos deben de poner sobre la mesa y deben de analizar y entonces tomar decisiones de acuerdo a su contexto. ¿Cuál es otro punto muy importante que se tocó? La libertad de expresión en los debates. ¿Hasta dónde tenemos libertad de expresión? ¿Hasta dónde desde los institutos se tiene o no responsabilidad de lo que puedan expresar las candidaturas en un debate? Es decir, si algún candidato hace expresiones de calumnia, por ejemplo, hacia otro de los participantes, eso ¿se puede controlar? ¿No se puede controlar? ¿Es responsabilidad del instituto o más bien es responsabilidad de las candidaturas? Eso también es importante que se ponga bajo el análisis de los institutos para entonces poder reglamentar y dejar muy claro qué es lo que debe de suceder y cómo se deben de organizar. Ese es un, digamos por así, segundo tema. Un tercer tema muy importante que se tiene que abordar en cualquier instituto para la organización de los debates es la moderación en general. Y aquí tuvimos, la verdad es que si escuchamos, insisto, los programas de ese foro que están grabados, las diferentes opiniones, hay entidades federativas en que les funcionó muy bien que la moderación fuera local, hay otros institutos que les funcionó muy bien que la moderación fuera nacional. ¿Sí? En cuanto a la moderación, hay institutos en que optaron por que la moderación fuera simplemente como una especie de maestro de ceremonias que simplemente cambiara los tiempos y diera la palabra entre las candidaturas, y hubo quienes optaron por una moderación activa. Entonces, la moderación es un tema clave. Y como un tercer gran tema, hablaríamos de los mecanismos de participación ciudadana, o sea, cómo involucrar a la ciudadanía en los temas que se deben de abordar en los debates, porque como dijimos en un principio, si los debates son para la ciudadanía, pues precisamente lo que queremos o el objetivo seguramente tendría que ser, pues hablar, que las candidaturas hablen de lo que la ciudadanía quiere escuchar, está interesada en saber esas propuestas, y por eso tener y determinar cuáles serían los mecanismos de participación de la ciudadanía para los temas, o sea, los temas en los debates, es otro tercer gran tema. Y por último, yo tendría que hablar, bueno, sí, el cuarto tema. Y por último, un gran tema que creo que se abordó de alguna manera en este foro es hacernos la pregunta y la reflexión de si los debates deben de avanzar hacia una obligatoriedad. ¿Deben o no ser obligatorios los debates entre candidaturas? Porque pues recordemos que la organización es obligatoria. Los institutos sí tienen ese compromiso, responsabilidad, mandato de ley que los obliga a organizar y poner la mesa para que se celebren los debates.
Sin embargo, al día de hoy, en nuestra normativa electoral, tanto a nivel nacional como en las entidades federativas, salvo excepciones como Aguascalientes, por ejemplo, no tienen las candidaturas esa obligación de participar. Entonces, creo que ahí también es un tema que se abordó que me parece que es fundamental. Entonces, creo que estos 5 grandes puntos, maestro Nereo, te podría decir yo que son como que los puntos claves que me parece que hay que tomar en cuenta, que hay que reflexionar y que ahorita poco a poco en el desarrollo del programa podemos ir abordando de cuáles fueron algunas de las experiencias compartidas en estos 5 grandes rubros que desde mi perspectiva son fundamentales para poder, pues eso, hacer un análisis exhaustivo de cómo ha sido la evolución y hacia dónde debe de ir la organización de los debates por parte de las autoridades administrativas electorales. Sí, en efecto. Bueno, yo, mire, habría mucho que platicar sobre esto, sobre todo habría mucho que reflexionar sobre esto, ¿no? Me quedo así como que me faltarían 2 programas más para poder llegar a ciertas conclusiones, pero me quedo, por ejemplo, con el asunto de la legislación. Las legislaciones locales no son iguales y entonces allí, bueno, pues se comparten experiencias, pero se deben contemplar los contextos, así quiero entenderlo yo, se deben contemplar los contextos y las particularidades de cada una de las entidades. En ese sentido, bueno, seguramente no solamente la ley en cada una de las entidades, sino las reglamentaciones del ejercicio electoral, pues tienen sus particularidades, ¿no? Y habría que tomarlas en cuenta. Pero esto también nos lleva a pensar, ya me queda muy poquito tiempo del programa, por eso estoy así como que agarrando muchas cosas del aire. Esto también nos lleva a pensar que en todo caso, la preparación, en el particular ejercicio de Tamaulipas, ¿usted cree que la organización, la realización, la organización particularmente de los debates, el trabajo que se hace antes de que se realicen los debates, debe iniciar antes de como lo hemos empezado o con ese tiempo de anticipación es suficiente? A mí me parece que los debates son tan complejos que sí se debe de iniciar precisamente esa organización desde antes en algunos temas, ¿sí? Hay que ver temas que concierta, por ejemplo. Si vamos a hablar de involucrar a la ciudadanía, creo que sí tendríamos que tener con mucha mayor anticipación una especie de consulta ciudadana, que esto lleva tiempo, para poder acercarlos y hacernos precisamente de esas preguntas en específico que la ciudadanía tenga interés en conocer. Entonces, en ese ejemplo muy particular, creo que sí es necesario empezar mucho antes con la organización de un debate, no hasta que ya se tiene 1 o 2 meses antes, porque recordemos que los debates se celebran en la etapa de campañas. Entonces, normalmente se empiezan a retomar esos temas 1 o 2 meses antes. Creo que no, creo que podríamos retomarlos desde el mismísimo inicio del proceso electoral, es decir, en septiembre del año anterior o inclusive antes, porque creo que en este ejemplo específico se pueden hacer grandes trabajos de pues consulta a la ciudadanía sobre qué temas se quieren abordar. Ese tipo de temas, digamos, o de casos particulares creo que deben de ser con anticipación. ¿Cuáles no creo que deban de anticiparse y creo que sí deben de ser posteriores? Ejemplo, los debates son para las candidaturas. Creo que sí es importante esperar a que ya haya el registro de candidaturas, por ejemplo, para poder involucrar al candidato y también que le genere interés la definición de ciertos aspectos. Porque si no, vamos a decir, si estamos invitando a alguien a una fiesta, pero no le damos ni la más mínima participación en la organización de cómo se va a celebrar esa fiesta, pues a lo mejor no lograríamos despertar tanto interés para que efectivamente acuda a esa fiesta, ¿no? Hablando de los debates. Entonces,
creo que sí hay temas que se deben de preparar con mucha anticipación y así se podrían hacer, y otros que sí tienen que esperar hasta los momentos ya propios después de que haya un registro de candidaturas. Pues, maestra Marcia Laura Garza Robles, lamentablemente el tiempo es muy cortito. El tiempo que tenemos acá en Radio Tamaulipas es muy cortito. A mí me queda claro, y aquí estuvimos en producción apuntando, puntos medulares, formatos y reglas, libertad de expresión, moderación, participación ciudadana y la posibilidad de obligatoriedad. Pero hay una cosa que es importantísima desde mi particular punto de vista. Afortunadamente el IETAM tiene el registro de todos estos hechos, de todos estos actos. El IETAM tiene los 2 debates electorales realizados en el portal, en su canal de YouTube, ¿sí? El IETAM tiene también esta grabación de estos foros, de estas conferencias, de estas mesas de diálogo, para que la ciudadanía también reflexione en torno a ello. Y el IETAM, desde luego, tiene toda la información que se aplicó desde la legislación hasta la reglamentación y demás, allí en el portal. Y allí que es importante que este registro de memoria histórica se siga llevando a cabo para que las experiencias futuras puedan fortalecerse, ¿no le parece? Por supuesto, yo creo que lo hemos también señalado anteriormente. Cualquier actividad, desarrollo profesional, personal, en cualquier ámbito de nuestra vida, cualquier acción, actividad es perfectible. Y la única manera de que uno aprenda es precisamente volteando hacia el camino ya recorrido, a la experiencia ya vivida. Entonces, creo que lo dices muy bien. Es importante, tanto para el instituto, por supuesto, para la ciudadanía, ver ¿cuál fue la experiencia de Tamaulipas? Se tiene el registro en las páginas, cualquier ciudadano o ciudadana puede acudir, analizar e incluso hacernos llegar comentarios o sugerencias de lo que puedan observar, porque eso pues pueda ser tomado en cuenta precisamente para las reflexiones, para ejercicios futuros. Entonces, es importante ver la experiencia, aprender de esta y, por supuesto, siempre tratar de ir mejorando porque todo y cualquier actividad es perfectible y hacia eso es que el instituto siempre desea caminar, ¿no? Hacer las cosas cada día de una manera mejor. Maestra Marcia Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión Especial de Debates Electorales, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por aceptar esta invitación y ojalá y en un futuro próximo podamos compartir la mesa nuevamente. Al contrario, maestro Nereo, de verdad, muchas gracias por darme este espacio de reflexión. Como bien señalas, creo que pudiéramos pasar horas y horas platicando porque son temas apasionantes, pero bueno, esperemos que para el auditorio y quienes nos escuchan y nos ven en redes sociales, pues por lo menos se les genere, se les despierte un poquito de interés para que puedan acudir a nuestras redes sociales del instituto y se puedan empapar más de todo lo que se estuvo reflexionando y diciendo en este Foro Nacional sobre la organización de los debates. Le agradezco mucho. Gracias. A usted que nos escucha a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas o que nos ve a través de las redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas, le agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana nos acompañe nuevamente en otro más de la serie. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.